El carácter de Dios en Isaías, viéndolo en Isaías, y llegamos digamos a la segunda sección de este libro, capítulos 40 al 66. Todo un semestre estudiando los primeros 39 capítulos. Ahora vamos a dedicar este semestre para mirar estos 27 capítulos finales, desde el capítulo 40. Y noten que el versículo lema precisamente pertenece a esta segunda parte, Isaías 45, 21, y no hay Dios, no hay Dios, no hay Dios, no hay otro Dios fuera de mí, dice Dios. Dios justo y salvador, ninguno más que yo. Hay una especie de contraste aquí, algunos lo llaman comparación, pero realmente un contraste cuando dice no hay, quiere decir que es diferente, no que es igual. No hay otro. Seguramente hay muchas cosas, seres e imágenes que algunos consideran Dios o las adoran como si fuera Dios, incluso a personas que se llegan a adorar. Pero lo que Dios nos dice es que nada que sea considerado divino se puede comparar con Él, y se menciona como justo y salvador, ninguno más que yo. Vamos a estar mirando esta segunda parte enfocados precisamente en esta afirmación: el Señor no acepta comparaciones. Yo quisiera proponerles que estén repitiendo eso. No suelo ser muy escuelero de decir repitan conmigo, pero me dan ganas hoy, ¿cierto? Repitan conmigo: el Señor no acepta comparaciones. Pero sí los invito a que ustedes lo hagan, es decir, que lo estén diciendo todos los días. De pronto al salir de aquí le cuenten allá en su casa donde lleguen, por lo menos de todo lo que vayamos a escuchar hoy y de todo lo que usted ha leído esta semana. Si leyó el capítulo 40, es que Dios, el Señor, no acepta comparaciones. Y seguramente vendrá a su mente expresiones nuestras que a veces decimos: no me compare con nadie. ¿Se ha puesto usted bravo cuando lo comparan con alguien? ¿Sí? Si lo comparan con alguien indeseable, ¿no? Si alguien compara a Osvaldo con Falcao, ahí sí se pone contento, ¿sí? ¿Sí? Ah, Falcao se pone triste. Sí, claro, él se pone triste, pero tú te pones contento. Entonces, cuando a veces lo comparan, incluso con personas de la familia, entre hermanos: vea, ¿por qué no hace como su hermanito? Vea que él sí hace las tareas. Entonces uno se enoja porque no quiere que lo comparen con nadie. Muchas veces eso no son comparaciones, sino antes al contrario, eso son diferencias, contrastes. ¿Tú por qué no eres como fulano de tal? Ah, eso no es una comparación, es una diferencia. Comparación es igualar, ¿sí? Asemejar, ¿sí? Y en ese sentido, pues a veces las comparaciones, hay un dicho que dice que las comparaciones son odiosas, ¿no? En mi casa recuerdo que cuando yo estaba pequeño y hacía cosas que no eran muy buenas, era desobediente o rebelde o no hacía las cosas bien, me portaba mal, mi papá me regañaba y decía todo: igualito a la mamá. Y cuando yo hacía algo bueno, igualito al papá. Ese tipo de comparaciones, ¿no? Dependiendo lo bueno o lo malo. Pues déjenme decirles entonces, mis hermanos, y lo vamos a estar, para que usted lo esté repitiendo y lo asimile, lo siembre en su corazón, lo vamos a estar viendo en estos 7 capítulos, del 40 al 46, todos estos domingos. Mientras abordamos estos capítulos, vamos a estar repitiendo esta frase: el Señor no acepta comparaciones. Y lo decimos así porque en esos 7 capítulos ese es un eje transversal. Usted mira, si ya empezó a leer, cuando digo si ya leyó, empezar a mirar para otro lado, ¿no? Si ya está leyendo, si leyó el capítulo 40,
pues déjeme decirle que el 41 y el 42 y el 43 y hasta el 47, 46, aunque más adelante también lo vamos a encontrar, pero es muy enfático el hecho del Señor reclamando no ser comparado con nada ni con nadie. Él es único, único. Entonces, mientras miramos esta frase, hoy vamos a enfatizar lo que encontramos en el capítulo 40. Este capítulo, digamos que vamos simplemente a leerlo, pero lo vamos a dividir y aquí vamos a colocar de una vez miren las partes que tiene este capítulo, de una vez, versículos 1 al 5, versículos 6 al 11, versículos 12 al 17, versículos 18 al 26 y versículos 27 al 31. Son 5 secciones que tiene este capítulo y que nos permiten hacer algunas, digamos, afirmaciones o subtítulos, como le queramos llamar, para poderlo como masticar un poquito, ¿no? Vamos a leerlo y a masticarlo un poquito. Suelo colocar título al tema o al texto o al sermón, digamos, hay un título, y normalmente un título, ¿dónde se coloca? Al principio, ¿cierto? Pues yo lo voy a hacer al revés. Vamos a colocar el título al final, porque el título se desprende de las secciones, de los capítulos. De hecho, un libro tiene el título al principio, pero el autor lo coloca al final. ¿Sí? Después de que termina de escribir, dice, ¿cómo le llamo esto? Y le pone el título al principio. Vamos a hacer algo así parecido. Vamos a mirar las diferentes secciones que contienen y luego ponemos un título que nos quede como lección también y como conclusión. Así que empecemos con ese primer pedacito del 1 al 5, que no lo vamos a tener en la pantalla. Yo lo voy a leer en mi versión, o en la mi versión es como si fuera mía, ¿no? En la versión Reina Valera del 60, usted puede tener allí Biblia de las Américas, a algunos les gusta la versión nueva traducción viviente, porque es más fácil de entender. Algunas, seguramente cuando yo lea la Reina Valera usted va a decir, pero ahí como que hay palabras que no coinciden, porque hay interpretaciones. Por ejemplo, aquí en mi versión comienza consolaos, consolaos. Otros tienen otra que dice consolad, consolad, porque es una invitación a dar consuelo al pueblo de Israel. Pero voy a leerlo en esta versión. Si quiere usted puede seguir, escucharlo, o puede seguirlo en su propia Biblia. Dice así los primeros 5 versículos: consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Es una proclama, un anuncio público, esa repetición, consolaos, consolaos, es como cuando alguien está vendiendo algo y repite y repite, que sale con un altavoz y repite lo que está vendiendo, ¿no? Hace décadas atrás, eso ya hoy en día no lo vemos, pero los más viejitos como Ovidio recordarán el tiempo, el espectador, ¿cierto? Los periódicos que se vendían en las esquinas por la mañana, aparecía la gente vendiendo estos periódicos. Entonces es un anuncio, es un gracias, pregones. Y el pregón dice que le hable a Jerusalén, al pueblo de Dios. ¿Y qué es? Que su tiempo se ha cumplido. ¿Pero qué tiempo? Que su pecado ha sido perdonado, que Jehová le ha dado el doble de todos sus pecados. Es decir, esta proclama suena un tanto extraña después de lo que veníamos viendo de 39 capítulos, porque todos los capítulos anteriores se viene anunciando castigo, 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 castigo por el pecado. Recuerden que terminamos, al finalizar en la última porción,
cuando se está anunciando que van a ser llevados a Babilonia, deportados, exiliados, que los van a torturar, que se van a llevar a sus hijos. Es un anuncio que se le hace ¿a quién? Al rey, al que le dieron 15 años más de vida, Ezequías, ¿cierto? Que fue el que mostró todas las riquezas de Jerusalén. Dice, los babilonios se los van a llevar a todos y los van a... Y este anuncio es dirigido a ese pueblo ya exiliado, ese pueblo ya en esa deportación, en ese sufrimiento, y después del tiempo de estar en la esclavitud, por decirlo en términos un poco más antiguos, digamos, del pueblo de Israel, pero subyugados por los enemigos. Entonces como que Dios dice, ya sufrieron suficiente, ya es tiempo. Incluso han recibido el doble de parte de Dios por causa de su pecado. Pero avísenles que ya se acabó ese tiempo, consolados, buenas noticias. ¿Cuál podría ser el sentimiento, el corazón o la situación que estaba viviendo el pueblo de Dios para que tengan que recibir esta noticia? ¿Cómo se imaginan la cara o la actitud, las emociones del pueblo de Dios para que se les vaya a llevar este anuncio? Tal vez estaban confundidos, tal vez estaban tristes, tal vez estaban desesperanzados, tal vez no tenían deseos ni de vivir. Tal vez, si quieren mirar un poco lo que podría estar sintiendo este pueblo, lo que podría estar viviendo, podemos mirar uno de los salmos. Hay salmos que hablan acerca de esta situación. Por ejemplo, el Salmo 137, miren ustedes el Salmo 137, lo que dice: junto a los ríos de Babilonia, estaban en Babilonia, allí nos sentábamos y llorábamos, acordándonos de Sión, es decir, de cuando vivían en Jerusalén. No sé cuánto tiempo llevarían ya en Babilonia, y ellos se acordaban de su tiempo en Sión, y dice: sobre los sauces en medio de ella colgamos nuestras arpas, y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos, y los que nos habían desolado nos pedían alegría, diciendo: cantadnos algunos de los cánticos de Sión. ¿Con qué actitud creen que les decían eso? Burlándose de ellos. A ver, ¿qué es lo que saben? Canten, a ver. Versículo 4 dice: ¿cómo cantaremos cántico de Jehová en tierra de extraños? Si me olvidare de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra su destreza. Ha pasado tiempo y tienen miedo de olvidarse de Jerusalén. Mi lengua se pegue a mi paladar si de ti no me acordare, si no enalteciere a Jerusalén como preferente asunto de mi alegría. Estaban desolados, tristes, y suplican en medio de la nostalgia, el dolor: oh Jehová, recuerda contra los hijos de Edom el día de Jerusalén, cuando decían: arrasadla, arrasadla hasta los cimientos. ¿Cómo sería el sentimiento de esta gente? Que estos versículos, que son difíciles de leer, tristes de leer, dice: hija de Babilonia la desolada, bienaventurado el que te diera el pago de lo que tú nos hiciste, dichoso el que tomare y estrellare tus niños contra la peña. Deseos de venganza. ¿Cómo sería la amargura que había en el corazón de ellos? Deseos de venganza que cantan estos salmos imprecatorios buscando venganza de parte de Dios. Así que ese es el sentimiento en el que se encuentra el pueblo, al cual Dios le manda este mensaje: consolaos, consolaos, pueblo mío, porque se ha llegado el tiempo. Y luego el versículo 3, allá en Isaías 40, dice: voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios.
todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane. Y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Eso es como una especie de firma ahí al final, ¿no? Porque Dios lo ha dicho. Y bueno, recordamos que los planes de Dios son irrevocables, ¿cierto? Así que Dios anuncia un mensaje aquí de consuelo y de esperanza, y también en medio de eso se menciona la entrada de ¿quién? Voz que clama en el desierto, preparad el camino a Jehová. Se anuncia la entrada de Jehová. ¿A dónde? A ese pueblo que está sometido bajo los babilonios. Es cierto que en el Nuevo Testamento encontramos el uso de esta frase o de este versículo, de esta profecía, para referirse al comienzo del mensaje de Jesús y sobre todo al trabajo hecho por Juan el Bautista. Pero aquí, en el contexto, se está hablando de una llegada gloriosa de Dios para liberar a ese pueblo que está sometido, exiliado, torturado y sufriente. Y entonces se describe que todo valle sea alzado, todo monte sea bajado y collado, lo torcido se enderece, es decir, que se haga una senda derecha para que entre. Y el versículo 5 dice, y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. ¿Cómo gente del Nuevo Testamento es difícil leer esto y no pensar en la venida de Jesús? Sin embargo, ellos no están pensando en eso. Ellos están en el contexto del sufrimiento allí en Babilonia. Estos versículos nos permiten entonces afirmar o decir o titularlo anuncio de la manifestación gloriosa de Jehová. Es un anuncio de consuelo. Consolaos, consolaos. La manifestación gloriosa de Jehová. Luego vienen los versículos 6 al 11 que dice así: voz que decía, da voces. Y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba y toda su gloria como la flor del campo. Ese da voces es una forma, es una traducción que se hace referencia a gritar. Gritar es lo que significa. Y seguro alguno de ustedes tendrá una versión que dice así, de gritar. ¿Ah? Proclamad, pero es gritando. Da voces. ¿Y qué tengo que decir? Dice el profeta. Que toda carne es hierba y toda su gloria como flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita, pero porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente como hierba es el pueblo. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión. Levanta, noten ustedes, fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén. Levántala, no temas. Di a las ciudades de Judá, ved aquí a Dios, a vuestro Dios. ¿Por qué? Es interesante como un énfasis, digamos, en la primera parte hay un anuncio, consolaos, consolaos, por eso lo titulamos un anuncio de la manifestación gloriosa de Jehová, pero en esta segunda parte como que se subiera la voz un poco, da voces, grita. Y si uno se pone a pensar en el contexto en el que el profeta debía gritar, ¿por qué tanto énfasis en grito? Ya estábamos hablando de pregones, pero aquí es a grito entero. Un pueblo sometido bajo el imperio babilonio, triste, nostálgico, totalmente desesperanzado, se le dice que Dios se va a manifestar. ¿Cómo puede reaccionar?
¿Otra vez? ¿Cuándo? ¿Cuánto llevamos esperando que se manifieste? ¿Será por eso que el profeta tiene que gritar como para sacudirlos, para que crean? Porque es que gritar en un contexto así no resulta cómodo. Yo no sé si usted ha intentado compartir la palabra de Dios o dar un mensaje en un contexto de absoluta pérdida o dolor. Por ejemplo, en medio de un desastre natural, donde no hay sino muerte, desolación, casas destruidas, y usted decir, demos gracias a Dios, el Señor les ama. ¿Cómo reacciona la gente? ¿No ha estado usted en momentos en los que hablar de Dios como que le da pena porque hay tanto sufrimiento que cómo voy a hablar de Dios acá? Y da hasta miedo, porque no sabemos cómo va a reaccionar la gente. ¿De cuál Dios me habla usted? Yo no sé si algo así estaba viviendo el pueblo y tal vez el profeta o los profetas podrían estar como callados, porque no hay manifestación de Dios. Todo parece frío, todo parece perdido, no hay esperanza. Entonces Dios tiene que decirle que grite, y por eso inclusive le dice que no tema, ¿no? Súbete en un monte alto, anunciadora de Sión, levanta fuertemente la voz, anunciadora de Jerusalén. No temas no es para el pueblo, ese no temas es para el que anuncia. No le dé miedo decir. Seguramente podía haber miedo, ¿para qué voy a decir y qué tal que no se cumpla? En medio de tanto dolor. Y dice el versículo 10, he aquí que Jehová el Señor vendrá con poder y su brazo señoreará. He aquí que su recompensa viene con él y su paga delante de su rostro. Como pastor apacentará su rebaño, en su brazo llevará los corderos y en su seno los llevará, pastoreará suavemente a las recién paridas. ¿Qué nos encontramos aquí? Nos encontramos un grito por la llegada de Dios como Señor y como pastor. El Señor vendrá con poder para señorear, pero el 11 dice, como pastor apacentará. Él se anuncia como el Señor y como pastor. Versículos 12 al 17 viene una serie de preguntas sin respuesta, pero cuya respuesta está implícita. Es más, les animo a que ustedes respondan las preguntas mientras yo hago las preguntas. Ustedes respondan. ¿Quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo? Con 3 dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con pesas los collados. ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién lo hizo? ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? ¿Quién? ¿Qué escuela? ¿Qué carrera? ¿Qué conocimiento? Nadie. ¿A quién pidió consejo para ser avisado? Dios. ¿Quién le enseñó el camino del juicio y le enseñó ciencia o le mostró la senda de la prudencia? Nadie. He aquí que las naciones a Dios le son como la gota de agua que cae del cubo y como menudo polvo en las balanzas le son estimadas. He aquí que hace desaparecer las islas como polvo. Ni el Líbano bastará para el fuego, ni todos sus animales para el sacrificio. Como nada son todas las naciones delante de él, y en su comparación serán estimadas en menos que nada y que lo que no es. Aquí se manifiesta Dios como absolutamente autosuficiente, y lo vamos a llamar así, grandeza y autosuficiencia del Creador. ¿Quién le enseñó a él? Y él midió las aguas como en el hueco de su mano, ¿no?
¿Se ha tomado agua así en el hueco de su mano? Para tomar. Así tomó él todas las aguas en el hueco de su mano. ¿Se imagina la grandeza de Dios? ¿Alguna vez ha sacudido usted un mantel lleno de boronas y de pequeñeces allí? Así él sacude las naciones. Para él son nada, son polvo. Las naciones, eso que nosotros vemos con ojos grandes, extrañándonos, impactados por la grandeza del mar, de los montes, de los astros. Cuando nos asomamos por la ventana de un avión y vemos las nubes, las montañas, la grandeza de la tierra, y solamente estamos viendo algo así de pequeño. Pero todo eso para Dios es nada, porque Él es el creador. Grandeza y autosuficiencia del creador. Versículos 18 al 26 es como una especie de consecuencia de lo anterior y dice: ¿a qué pues haréis semejantes a Dios? ¿O qué imagen le compondréis? Después de que describe la grandeza y la autosuficiencia, entonces pregunta: ¿con qué tú lo puedes comparar? ¿Qué imagen puedes hacer de Él para decir más o menos así es Dios? ¿Qué te puedes imaginar en la creación para compararlo con Dios? Cuando todo es polvo en sus manos, ¿a qué le compararéis? El artífice dice: prepara la imagen de talla. El platero le extiende el oro y le funde cadenas de plata. El pobre, como no tiene para hacerlas de cobre o de plata o de oro, para ofrecerle escoge madera que no se apolille. Se busca un maestro sabio que le haga una imagen de talla que no se mueva. Es decir, el ser humano, pobre y el rico, anda buscando algo con que asemejar a Dios. Pero en los versículos anteriores ya ha dicho: no, es demasiado grande y autosuficiente. Versículo 21: ¿no sabéis? ¿No habéis oído? ¿Nunca os lo han dicho desde el principio? ¿No habéis sido enseñados desde que la tierra se fundó? Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Él convierte en nada a los poderosos, y a los que gobiernan la tierra hace como cosa vana. Como si nunca hubieran sido plantados, como si nunca hubieran sido sembrados, como si nunca su tronco hubiera tenido raíz en la tierra. Tan pronto como sopla, ellos se secan y el torbellino los lleva como hojarasca. ¿A qué pues me haréis semejante o me compararéis? Dice el santo. Levantad en alto vuestros ojos y mirad. Levantad en alto vuestros ojos y mirad. ¿Quién creó estas cosas? Él saca a cuenta su ejército, a todas llama por sus nombres, ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. ¿Qué está diciendo esta porción? Que para el hombre, para el ser humano, es absurdo tratar de imaginar a Dios. Es tan grande y autosuficiente y poderoso y absoluto que el ser humano no puede imaginarlo. Imaginar está relacionado con la palabra imagen. Cuando yo hago una imagen de Dios, es porque me lo imagino. Pero lo que nos está diciendo el texto es que no se puede imaginar, porque somos polvo para poder encerrar en nuestra mente finita lo que es Dios. Imaginar a Dios es absurdo para el hombre. Y si no podemos como seres humanos imaginarnos a Dios,
Entonces, ¿cómo podemos creer en Él? ¿Cómo puedes creer en un Dios que no te puedes imaginar? Solo hay una posibilidad, que no lo imaginemos, sino que lo escuchemos, porque Él nos habla a través de su palabra. Él se revela a nosotros. Solo lo podemos conocer a través de lo que Él nos deje conocer de Él. Somos muy curiosos, quisiéramos saberlo todo, pero no podemos conocer lo que Él no nos revele, porque el ser humano no tiene la capacidad para imaginarse a Dios. Eso es absurdo. Es tan arrogante escuchar la frase: yo creo en Dios, pero a mi manera. No hay nada más arrogante y absurdo, porque es imposible imaginar o tener una manera de Dios. No podemos tener imágenes, solamente podemos creer lo que Él nos revela. Y los versículos 27 al 31 dice: ¿por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel, mi camino está escondido de Jehová y de mi Dios pasó mi juicio? Esa frase o esa pregunta es a ese pueblo que está sumido en la desesperanza, en la angustia, en la tribulación, en el sufrimiento, en la nada. Y entonces, como leíamos en el Salmo 137, pues el pueblo no veía a Dios por ningún lado, no sentía a Dios, no sentía el poder de Dios, y entonces seguramente andaban diciendo: mi camino está escondido de Jehová, estamos perdidos. Y por eso dice: ¿por qué dices eso, Jacob, y hablas tú, Israel? Y entonces viene desde el versículo 28 y dice: ¿no has sabido, no has oído que Dios eterno, el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Ustedes se imaginan al pueblo escuchando esas palabras en medio de las manos caídas, las rodillas paralizadas, el corazón totalmente desocupado. La vida no tenía sentido para ellos. Y entonces viene este mensaje diciendo: ¿no han oído quién es Dios, que no desfallece? Ustedes han creído que ya no hay esperanza, pero Él da fuerzas al que no tiene ninguna. Ese pueblo podía esperar en Dios nuevas fuerzas. Estos versículos están escritos en mi Biblia con letras de oro, porque tuve que atravesar por este estado de Israel con algo más de 20 años, caminando en los caminos del Señor y conociendo su palabra, hablando de Él incluso en la adolescencia, siendo maestro de jóvenes, de niños, cantándole al Señor en la iglesia. De repente empecé a vivir como siempre había sabido que no debía vivir. Y hace 40 años exactamente, hace 40 años estaba totalmente separado de Dios. Pero separado de Dios en el camino, en el caminar, porque aquí en mi cabeza sabía lo que estaba haciendo, igual que Israel.
Y Dios no lo sentía, no lo experimentaba, porque yo quería, porque yo estaba viviendo una vida de pecado. Y en ese tiempo estas palabras retumbaban en mi corazón. Para entonces no sabía qué era Isaías, ni qué era nuevo, antiguo, quién era el autor, no. Solamente escuchaba estas palabras y decía yo en mi, no puedo decir que oraba, porque me daba pena orar realmente. Pero pensaba, la Biblia dice que los muchachos se fatigan y se cansan, flaquean y caen. Yo estoy en el piso, pero espero que algún día el Señor me levante. Fueron 2 años, 2 años de perdición, y el Señor me dio nuevas fuerzas, como lo hizo con el pueblo de Israel. Este mensaje nos está diciendo que siempre tenemos, en medio de cualquier situación, una esperanza en Dios. Es un llamado a la esperanza. Esta es una profecía para el pueblo de Dios, para el pueblo de Israel, para Jerusalén, para Judá, para Jacob. Pero aquí encontramos una de esas promesas en las que uno puede identificar el carácter de Dios y que se vuelven indiscriminadas cuando, por ejemplo, dice la frase que a mí me marcó: los que esperan a Jehová. ¿Quién espera en Jehová? ¿El pueblo de Israel? ¿Los judíos? Es una invitación para cualquier ser humano, en cualquier época y en cualquier momento. Hay cosas que nos hacen perder la esperanza, que nos hacen bajar los brazos, ya sea por asuntos físicos, ya sea por asuntos emocionales, sentimentales, espirituales, el pecado, familiares, laborales, económicos, materiales, y caminamos como si no hubiera ninguna esperanza, y muchas veces ni queremos saber nada, y el mensaje de Dios resulta incómodo y quisiéramos decir: ¿cuál Dios? Mire cómo estoy. Pero Dios, y pongamos ahora sí el título de este texto: Dios es la única fortaleza y esperanza infalible. Podemos acudir a muchas cosas que brindan algo de esperanza por un momento, perversas incluso, como para algunos resulta interesante ahogar sus penas en el alcohol, por ejemplo, las drogas, en la comida, en la diversión, en el placer, en las cosas materiales, incluso en la religión. Pero Dios no es una religión. Dios es el creador autosuficiente e infalible, el único que puede multiplicar nuestras fuerzas cuando estamos decaídos. Ese es el Dios que se nos presenta y que es la única fortaleza y esperanza infalible, porque no tiene comparación. A veces acudimos a muchas cosas. Es interesante ver que ante el decaimiento, por ejemplo, emocional, espiritual, muchas veces resultan fórmulas de todo lado. Hoy en día hay medicamentos hasta para levantar el espíritu. Todo tiene alguna fórmula que te dicen: ¿y por qué no hace esto? ¿Y por qué no hace aquello? ¿Y por qué no toma esto? ¿Y por qué no toma lo otro? Pero la única fortaleza y esperanza infalible
es el Señor. Cierre sus ojos allí donde está y pregúntese, ¿en dónde está mi esperanza? Él es incomparable. No hay ayuda, no hay salida, no hay solución. Sin Él nada somos. Sin Él ni siquiera tiene sentido la vida. Él es el que le da sentido a la vida. Lo demás, todo es vano, pasajero, efímero, vacío, movedizo. Él es nuestra roca fuerte. Los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán vuelo como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Señor, tú conoces la necesidad, el desasosiego, la tristeza que puede haber en algunas personas por salud, por emociones, por pérdidas, por tantas cosas que nos rodean, Señor, y que nos hacen perder el deseo de vivir o sencillamente el sabor de la vida. Señor, que tus palabras de consuelo y de fortaleza retumben en esos corazones en esta tarde. Levanta, Señor, el corazón de cada uno de nosotros y renueva nuestras fuerzas, porque ese es tu carácter, Señor, tal como lo hiciste con Israel, lo ofreces también para la iglesia. Que cada uno, Señor, pueda escuchar tu voz de consuelo en esta mañana. En tus manos nos colocamos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios les bendiga, mis hermanos.